Goske, ¿está por ahí? Creo que tengo el micrófono apagado. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Ok, 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 bro. ¿Quién nos salvará de la noche? ¿Cuál será la caricia que aplaque nuestra locura? ¿Quién intuirá la desesperación de los desvelados? Nadie. Cuando amanezca, solo pensaremos en beber algo caliente, en cepillarnos la dentadura y entre acciones cotidianas pasarán las horas sin que recordemos por un segundo siquiera el dolor de la noche inaguantable. Durante el día, la soledad propia se confunde con la ajena. La estupidez matutina restaura la tristeza, la transforma. Con la ayuda de los lentes ahumados, automóvil, maquillaje, ropa cara y noticias importantes, hasta el más imbécil de los hombres consigue disimular su tragedia. Y así, todos olvidamos que el día no es más que un aturdido viaje hacia la noche. Por eso, cuando retomamos a ella, vuelve a sorprendernos desarmados. De ese modo, le resulta sencillo atormentarnos. La noche nos aguanta implacable, con su artillería de silencios, insomnios, espejos, dudas y lamentos. Cuando la vigilia llegue a su hartazgo, se ensayará un signo de exclamación para gritar ¡Basta! Y como no habrá más eco que el de nuestra propia voz, pariremos lastimosamente un pequeño infinito arrogante. ¿Por qué? Después la desolación nos quemará con un ácido humor las entrañas, las manos, los ojos, la garganta. Y si bien nadie traerá caricias ni respuestas, nos quedaremos dormidos o por ley de sucesión impostergable, nacerá un nuevo día. Y eso es lo más trágico. Ninguna pena es mortal, ninguna agonía es definitivamente la última. Siempre hay un descanso, el día en el que caben todas las formas del engaño. La noche es un espejo de nitidez despiadada, un espejo que nos enfrenta con lo que postergamos, con aquello que quisimos y no tuvimos el coraje de lograr. En nuestra noche no alcanza el mejor baúl de disfraces, somos lo que somos y eso es lo que más espanta. La noche es el espejo de los deformes. Este es un relato escrito por Jorge Esbarra que se llama ¿Quién nos salvará de la noche? Y es una forma de darle inicio entonces a este espacio del Rincón Carroñero a través de la poesía. Gosque, entonces, ¿qué opinas? Con ¿Iniciamos todo. así? Empecemos con toda. Listo, va. Este espacio entonces lo iniciamos Espera, espera un momentico, con espera nuestra un frase. momentico. Espera un momentico, por favor. Vale, esperamos entonces. Eh, Me están pidiendo por acá el link. Parece que tuvimos algún problema con el link. Aunque hay que tener en cuenta que el link cambió, ¿no? Bueno, esto es totalmente en vivo. Estamos grabando también esta sesión. Listo. Que lleva por título La ciudad. Entonces dice de la siguiente forma. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está aquí condenado, y muere mi corazón. Lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez, donde vuelvo los ojos solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otro mar, la ciudad irá en ti siempre, volverás a las mismas calles, y en los mismos suburbios llegará tu vejez, en la misma casa encanecerás, pues la ciudad es siempre la misma, otra no busques, no la hay.
ni caminos, ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. ¿Qué tal el poema de Constantino Cavafis? Apenas para iniciar la sesión. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Juan. Bienvenida, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Juan, un amigo está tratando de entrar y no, dice que no le valida el link. Si tú le envías, por favor, si le compartes el último link que te envié, seguramente ese sí le va a permitir ingresar, profe. Listo, ya. Mami. Listo, en un par de minutos ya daremos inicio a esta sesión del Rincón Carroñero. Cierre y entrar. Listo, en un par de minutos daremos inicio a esta sesión del Rincón Carroñero. Entonces, si quieren, por ahora, para darle la bienvenida a los recién llegados, vamos a leer un poema que lleva por título lo releeré, La ciudad, de Constantino Cavafis. Entonces, voy a leerlo en ese momento. La ciudad. Dices, iré a otra tierra, hacia otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré, pues cada esfuerzo mío está condenado aquí, y muere mi corazón. Lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez, donde vuelvo los ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra en otro mar, la ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás, pues la de siempre la misma. No busques, no la hay, ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste, la has destruido en toda la tierra. Vale. ¿Qué Entonces, opinan? ¿Nos eh, escuchan? sí. Cosque, entonces si te puedes fijar en los comentarios sería genial porque yo desde aquí no los puedo ver. Ya me fijo. Entonces, vale, para iniciar esta sesión del Rincón Carroñero, la mejor manera que encontramos como carroñeros es a través de nuestra frase, que es motivarlos a través de nuestra frase. Entonces dice, solo la criatura libre puede sentir para sí todo el vigor de los extremos. Entonces, es la frase que los carroñeros vivimos con fervor, creemos en ella y así damos inicio a nuestra sesión. Entonces, primero, responder qué es el Rincón Carroñero. Entonces, ¿qué es el Rincón Carroñero, Bosque? Bueno, hay algunas personas que ya pues, nos estuvieron acompañando en el desarrollo del Rincón Carroñero, están muy relacionados con el proyecto, nos han apoyado en diferentes tareas y retos que asumimos y pues obviamente estamos muy agradecidos con ellos. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es un recuento, entonces vamos a hablar de acerca de lo que ha sido y lo que es el Rincón Carroñero. Entonces, nace como un proyecto educativo, como una propuesta alternativa que pretende vincular a la comunidad de docentes y estudiantes con diferentes herramientas artísticas y también pedagógicas, con el fin de hacer que las relaciones en el aula sean mucho más, digamos, significativas. Eso permita también el fortalecimiento de esas relaciones cooperativas, de manera que todos, digamos, esa serie de dinámicas que se desarrollan en el aula tengan, digamos, que un grado de motivación para que los estudiantes pues se sientan más identificados, se sientan también mucho más involucrados
De esa manera es posible llegar a obtener, desde la visión del Rincón Carroñero, un proceso mucho más significativo y hasta un aprendizaje que de verdad ellos puedan utilizar, que sea mucho más, digamos, fiel a las necesidades reales que tiene el estudiante en el contexto. Y es que no hacemos el trabajo desde el arte para crear artistas, sino porque hemos perdido el valor del arte en los colegios. Ya casi vemos que el arte se cree que es para formar artistas, todo tiene que ser artistas, y no, el arte también es parte del desarrollo humano de todas las personas. Entonces, debemos recuperar como esos espacios que se han perdido un poco, digamos, con el desarrollo del tiempo, con el desarrollo de diferentes dinámicas en el aula. Entonces, ese es como el objetivo del Rincón Carroñero, ser como una herramienta que permita, digamos, que fortalecer esas prácticas pedagógicas en el aula. Eh, Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque básicamente, también hemos encontrado que el arte puede ser una gran herramienta para, digamos que satisfacer ciertos procesos de rendimiento y también socioafectivos en el estudiante. Entonces, el arte entendido no solo como poesía y relato, sino como todas las expresiones que pueden caber dentro de la categoría arte, ¿no? Entonces, el Rincón Carroñero es parte de allí, como les digo mi compañero, para fortalecer. Entonces, desde allí les comentamos qué es el Rincón Carroñero. Entonces, ahora nos involucramos más con esta parte artística, ¿no? Entonces, como bien saben, el motivo de esta sesión es encontrarnos o hacer un versus entre lo que es el poema versus el relato, ¿no? Entonces, digamos, para suscitarlos a ustedes un poco la reflexión y que ustedes mismos se pregunten y empiecen a preguntarse, hemos diseñado esta pregunta. Entonces dice, ¿cuál es la principal razón que limita a las personas a realizar algún tipo de creación artística? Entonces, cada uno, digamos que desde su perspectiva tendría su respuesta, ¿no? Y pueden ser variadas. Cuando discutíamos el sentido de la pregunta con Goske, pues nos encontrábamos con muchas motivaciones. Entonces, la idea es que encuentren la suya propia, digamos que ese obstáculo que limita la creación y de alguna manera, bueno, lo iremos superando, ¿no? La idea es superarlo con el objetivo de crear. digamos que alrededor de esa pregunta hay muchas interpretaciones. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo no hago creación artística porque no me considero bueno y se compara con otra persona al momento de hacer creación artística. O yo no hago pintura porque X o Y motivo, o sea, alguien, digamos, he escuchado muchos casos en donde no hacen poesía porque no se encuentran ligados como a un canon estético. Entonces, no encuentran cómo identificarse mediante un tipo de poesía y deciden cómo notar porque ven que es un proceso como muy estructurado y eso es también a lo que apunta esta sesión, como a quitarle un poco el velo, digamos como aterrizar un poco más el arte y cómo hacerlo un poco más que nuestro, para ver que, como hemos dicho, es una transformación y en el aula también es una herramienta que puede llegar a ser muy significativa y muy provechosa para los docentes y también para los estudiantes. Exactamente. Bueno, entonces involucrándonos ya en el tema que nos ha convocado aquí esta sesión hoy, poesía. Entonces vamos a iniciar por un lado hablando de poesía. ¿Y qué es poesía? Entonces, desde la poesía, desde hace infinidad de años, hace muchos siglos, se ha definido, digamos que de una manera academicista. Entonces, la definición académica de la poesía, entonces, la deconstruye en tres ramas que son la lírica, la dramática y la épica. Entonces, pues el objetivo tampoco del Rincón Carroñero en esta sesión no es, digamos, dar una clase de qué es la poesía, ni tampoco trascender históricamente a los conceptos de la poesía, sino que lo haremos, ¿no? Pero la idea es también trabajar un concepto más contemporáneo, por decirlo así, o carroñero, o sí, como deconstruyendo un poco lo que es la poesía para convertirla en lo que necesitamos que sea la poesía, la poesía en este caso. Entonces, eh, inicialmente quería hablarles entonces de esta pintura que tiene bastantes elementos
aquí para hablar. Entonces lo primero que voy a destacar aquí es el pintor Rafael Sanzio. Es un pintor de la antigua Grecia. Él pintó no solo este cuadro, sino también cuadros muy parecidos, uno que se llama La Escuela de Atenas, en el que también se relatan o se pintan, se muestran, se ilustran diversos personajes de la época. Entonces, este cuadro es relevante para nosotros en esta sesión porque están pintados o ilustrados 9 poetas contemporáneos, 9 poetas clásicos y 9 musas. 9 musas. Entonces, em, la pintura de las musas se la atribuyen a un asistente de Rafael Sanzio que después fue ejecutado por la pintura de las musas, ¿no? Entonces, las musas son 9 y se pueden ver aquí desde el lado izquierdo. Aquí hay una muy bella, si pueden ver el puntero rojo. Por aquí hay otra que está en un modo de señalamiento, está señalando. Y por aquí hay dos más, una que está sentada o bueno, estas dos que están aquí. La cuestión aquí ¿Hay todos están viendo bien la presentación? Que me interrumpí, ¿todos están viendo bien la presentación? Bueno, continúa, Cruz, qué pena. Sí, bueno, espero que sí. Sí. El cuadro, en la mitad del cuadro, digamos que la atención se la roba el dios Apolo de la mitología griega. Entonces, este que está justo aquí en el medio es el dios Apolo, que está casualmente tocando una cítara o una especie de violín, dando un concierto a estas 9 musas y a estos 18 poetas. Entonces, ¿y qué están haciendo los poetas? Están ignorando el concierto que les está dando Apolo. Entonces se ve que por aquí hay unos hablando entre ellos, como discutiendo sus cosas, como distraídos, más no prestándole atención a este dios que les está dando su concierto en todo el centro, ¿no? También es de destacar eso, porque es su forma de ignorar, digamos, una deidad, una divinidad, que los hace también muy humanos, ¿no? ¿Qué más elementos podemos ver en el cuadro? Por aquí, por ejemplo, está una fuente. Por aquí es una fuente de creación del agua. Y ellos están casualmente en el monte Parnaso, que es un espacio identificado históricamente por su relación con los poetas. La mitología griega es un espacio también que da, digamos que ha hablado mucho sobre la poesía. Entonces, hablando de la poesía clásica, podemos ver aquí a Dante Alighieri, al poeta Virgilio y Homero. Entonces, que son pues, digamos que los poetas clásicos que digamos que son menos discutidos, porque pues el resto digamos que se tiene una discusión historiográfica acerca de cuáles son los personajes que están o no inmersos en la obra. Incluso por este lado derecho se ven dos poetas que no han logrado ser identificados. Entonces dice un historiógrafo, lo que dice el señor es que estos dos poetas aquí pintados representan la poesía del futuro. Entonces representan esta pintura fue pintada en el siglo XVI. Entonces ya desde esa época Rafael Sanzio mostraba la poesía como un organismo que mutaba, que no se iba a quedar quieto a través del tiempo, sino que mostraba sus cambios. Entonces estos dos poetas me gusta pensar que son dos poetas de la carroña púrpura. Entonces ahí está, por ejemplo, Richie, o puede estar Goske, o puedo estar yo. Pero entonces ahí están los dos poetas, digamos, que representan la poesía en la actualidad. Entonces es como un dato curioso que me surge en este momento. También, ¿qué más se puede decir sobre esta pintura? Digamos que el título también se encuentra orientado a una estrecha relación con la vida de los poetas y también con la muerte. Alrededor del Monte Parnaso también se dice que es donde van a descansar las almas de algunos poetas, ¿no? Y allí Exacto. Es donde habitan después de
después de su fallecimiento. Esa es la relación con la poesía que tiene el Monte Parnaso, efectivamente. Y bueno, entonces también lo que quería representar aquí o ya destacar es la relación entre los 8 poetas contemporáneos y los 8 poetas clásicos, porque pues también es un aspecto que trasciende aquí en nuestro análisis y es que la poesía tiene un canon, que la poesía tiene un canon estético ligado a la literatura que también ha definido sus formas y sus sentires, porque entonces es, digamos que lo que ha moldeado a estereotipar la poesía como la manifestación de la belleza y del sentimiento romántico, ¿no? Entonces la poesía siempre es algo bello y la poesía siempre es algo amoroso. Entonces eh, son los poetas contemporáneos los que vendrían a romper un poco el canon clásico de lo que es la poesía. Entonces, eso hablando un poco Eh, del Parnaso. digamos que entonces es muy interesante analizar lo que viene a ser el concepto de lo clásico. Digamos que si alguien quiere opinar al respecto, pues sería muy válido acerca de qué es lo clásico, qué entienden ustedes por lo clásico, qué sería para ustedes un clásico. Por ejemplo, cuando a mí me dicen un clásico, yo también tengo, digamos, muchas referencias en cuanto a cine y me imagino algunas películas. Clásico también son algunas canciones. Clásico puede llegar a ser un evento deportivo. Clásico, hay muchos tipos de clásico y qué es lo que compone un clásico, qué es lo que lo hace un clásico, qué lo distingue de lo que no es clásico. Entonces es una relación ahí que se también, como decía, se construye y se va, digamos que enriqueciendo a través del tiempo y la gente tiende a darle mucho más valor a lo clásico, no, o sea, no se pierde, siempre sigue siendo un clásico y se va a mantener, digamos, como cuando hablamos de una obra de ese tipo, cuando hablamos de las esculturas de Grecia, son una referencia que uno puede identificar de lo clásico, pero entonces la poesía y el arte actual también puede llegar a ser clásico, también tiene ese valor clásico, también puede ser clásico. Esa es como también una reflexión Clásico que Real Madrid-Barcelona. Ese es un debemos clásico de decir. clásicos. Y bueno, sí, la idea también es que vayan Un clásico deportivo, participando exactamente. ahí en los comentarios, que logren, que nos den su retroalimentación. Ahí pues sería muy útil y la valoraremos. Acaba de entrar alguien. Pues en cuanto a la poesía, hay que decir varias cosas. Mencionaba Felipe, todos sabemos que se compone en de alguna manera por ciertas estructuras que terminan siendo las que la validan. Entonces, pues no anteriormente, aún vemos que hay gente que piensa que la poesía simplemente se compone de la estructura, de su estructura interna, de su estructura externa, del número de estrofas, del número de versos, de la forma correcta de utilizar las licencias poéticas, etcétera, etcétera. Y entonces, no estoy diciendo que no tenga valor, obviamente la poesía clásica y cualquier forma de expresión artística tiene, digamos que mucha carga sentimental, mucha belleza, sirve obviamente para mí, digamos, en mí despierta sensaciones, como en cualquier otra persona, puede inspirar tristeza, puede inspirar rabia, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, a pesar de que la poesía se encuentre en ciertas estructuras, el poeta, digamos, clásico, por denominarlo de alguna manera, encuentra la forma de desarrollar sus sentimientos adaptándose a ciertas estructuras gramaticales. Entonces, ahí vemos cuando él utiliza cierta cantidad de versos, cuando utiliza la rima, cuando quiere expresar de cierta manera sus sentimientos y es algo muy, pues desde mi punto de vista es algo muy complicado porque yo me Exacto. adapto más a la estructura del relato. Digamos que la estructura del relato tiende, digamos, entre comillas, a ser un poco más libre y yo puedo escribir sin sentirme sujetado pues a una rima o digamos que a cierta estructura. Entonces, por eso siento que puedo trabajar mejor desde el relato. Me parece que me identifico mejor con él por las herramientas que propone, que ya lo vamos a ver más adelante. Exacto, ese era también uno de nuestros puntos de análisis antes de organizando esta sesión, ¿no? Que vuelve también tediosa la poesía, entonces es ese uno de los factores que la vuelve, digamos, tediosa. ¿Por qué? Porque entonces necesitas acomodarte a ciertas estructuras, a ciertas rimas, a cierto conteo de sílabas, que también hace tedioso
Y entonces uno tiende también en ese momento a idealizar al poeta, ¿no? Entonces a idealizar que el poeta es el que va sacando, o sea, tiene la pluma de oro, tiene el esfero de oro y va sacando sus versos, no le va saliendo, entonces es también desmitificar eso, porque también el poeta es el herrero que está trabajando todo el tiempo sobre sus poemas. Exacto, no es el poema que, no es el poeta que le sale la inspiración divina del que llegó del cielo, sino también el poeta es un herrero que está trabajando todo el tiempo en sus poemas y que sus poemas son espadas que requieren, digamos, trabajo, que requieren ser, bueno, que requieren trabajo. Es eso como el punto ahí. Claro que pretenden, digamos, un esfuerzo, que pretende que el poeta se, digamos que un poema, uno a veces se imagina que sale en un día. Hay personas que piensan que un poeta se inspira y tiene el poema en un día. No, hay poetas que duran trabajando años alrededor de, digamos, que una figura artística como un poema. Y lo corrigen y vuelven y lo releen y vuelven y lo releen hasta que pues se encuentran mucho más conformes con el resultado. Pero no es un proceso que sale de un día para otro, como lo mencionaba Felipe. Exacto. Entonces, bueno, la idea tampoco es solo definir la poesía desde nuestra perspectiva, sino involucrar muchas más voces, ¿no? Entonces, esta puede ser una voz dentro de la misma poesía que define qué es la poesía, ¿no? Porque entonces la poesía no puede ser solo lo que nos define la academia, que es la poesía, sino la poesía, entonces, ¿qué es la poesía, no? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es la poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Es una forma de poesía. Además, quería mostrarles también esta voz importante, digamos que dentro del ámbito literario, y es la de Jorge Luis Borges. Entonces, él responde, digamos que desde su perspectiva, que es la poesía, y ojalá nos logre alimentar. Voy a colocar un audio, dura alrededor de 4 minutos, entonces espero que lo escuchen. La poesía es expresión. El hecho de que si la poesía es expresión, si un verso es expresión, cada una de las partes de que el verso está hecho, cada una de las palabras es expresivo, es de sí mismo. Y esto ya nos lleva a un concepto del verso. Hemos partido de lugares comunes. Ustedes dirán que de algo muy trillado, de algo que todos saben, pero no sé si lo sabemos. Creo que lo sentimos como sabido, porque es cierto. El hecho de que la poesía no son los libros en la biblioteca, no son los libros encerrados en el gabinete mágico de Emerson. La poesía es el encuentro del lector con el libro, la lectura del libro, el descubrimiento del libro. Y también hay otra experiencia estética, que es el momento muy extraño también, en el cual el poeta concibe la obra, en el cual va descubriendo, inventando la obra. Porque según se sabe en latín, las palabras inventar y descubrir son sinónimas. Todo esto está de acuerdo con la doctrina platónica. Es decir, cuando aquello que dijo Platón, de que inventar, de que descubrir es recordar, a lo cual Francis Bacon agregó que ignorar es haber olvidado. Es decir, ya todo está, pero tenemos que verlo. Cuando yo escribo algo, yo tengo la sensación de que todo eso preexiste. Yo parto de un concepto general. Yo sé más o menos el principio y el fin. Y luego voy descubriendo las partes intermedias. Pero no tengo la sensación de inventarlas. No tengo la sensación de que dependen de mi arbitrio. Las cosas son así. Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta. Por eso, creo que Bradley dijo que uno de los efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado. Cuando leemos un buen poema, pensamos que también nosotros hemos podido escribirlo. Ese poema preexistía entre nosotros. Esto nos lleva, ya que todo esto corresponde a la doctrina de la reminiscencia platónica, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. Puede decirse que como definición es falible,
ya que esa cosa liviana, alada y sagrada podría ser quizá la música más que la poesía, salvo que la poesía es una forma de música, o podría ser un ángel, un espíritu. Pero Platón ha hecho algo muy superior a definir la poesía. Nos ha dado un ejemplo de poesía, ya que esa frase, ¿por qué esa frase se cita siempre? ¿Y por qué se cita siempre? Se cita porque todos sentimos que la poesía es una cosa liviana, alada y sagrada, o simplemente porque podemos no estar de acuerdo con la definición. Podemos pensar que es una definición demasiado vaga, pero la frase liviana, alada y sagrada es un hermoso ejemplo de poesía, y por eso la citamos. Bueno, llegaríamos pues a esta conclusión provisoria: todo es provisorio. Yo no tengo por qué pontificar sobre la poesía, ustedes repensarán lo que yo he dicho, o ustedes quizá ahora estén contradiciendo lo que yo digo, pero creo que podemos llegar a la idea de que la poesía es la experiencia estética, y ya con esto habremos efectuado una suerte de revolución en la enseñanza de la poesía. Yo creo que la belleza está en todas partes, que debemos buscarla directamente, y que una cosa es la belleza, ese contacto inmediato de la belleza, y otra cosa ese trabajo estéril, ese juego finalmente tedioso de bibliografías, de fuentes, de estudios de manuscritos. Todo eso, desde luego, comporta un placer intelectual, pero no es el placer que debe dar la poesía. Creo, yo he tratado de hacer eso, yo he tratado siempre que los estudiantes sientan la presencia de la poesía. En cuanto a los orígenes, en cuanto a las fuentes, ¿qué importa eso? Yo tengo para mí que la belleza es una sensación física, es algo que sentimos con todo el cuerpo, no es el resultado de un juicio, no llegamos por medio de reglas a ella, sentimos la belleza o no la sentimos. Vale. Estas palabras de Borges se pronunciaron en una conferencia en 1977. Entonces nosotros que hemos decidido tomar la tarea de repensar el concepto de poesía, entonces lo definimos también como algo fuera de lo académico, como una expresión totalmente, como eso, como una expresión de los sentidos, una expresión de la pasión, una expresión que busca motivar, que busca tocar las fibras, que busca eso, que busca gestionar, sugestionar. Digamos que la poesía, desde esta perspectiva, la poesía va mucho más allá del aula. La poesía invade la vida personal de los estudiantes, y no solo la poesía, múltiples formas de expresión artística. Y es muy común encontrarse con el estudiante que se puede identificar más con el lado deportivo, hay uno que le gusta más bailar, hay otro que le gusta más la pintura, y en esa diversidad hay que trabajar, ahí se puede enriquecer mucho cualquier propuesta educativa, desde la diferencia, desde la particularidad. Cuando uno trabaja desde la motivación, va a ser mucho más sencillo que los procesos educativos, digamos, que sean mucho más, uno, vinculantes, y dos, como decíamos, significativos, que le lleguen realmente al estudiante. Entonces, esa puede ser una de las herramientas principales que puede constituir la poesía como herramienta pedagógica y la expresión artística. Por eso hay que vincularlos más a los procesos pedagógicos. Exacto, bien ahí. Y bueno, ya para terminar digamos que este apartado sobre la poesía, tenemos algunas recomendaciones para darles. Primero, pues yo quisiera decirles o compartir, digamos, el podcast Demasiado Humano, el de la poesía de Darío Stanraiver. Darío Stanraiver es un filósofo contemporáneo argentino, digamos que tiene la cabeza muy clara, las ideas las tiene, digamos que muy claras. Me gusta mucho su forma de explicitar las cosas, y digamos que la poesía en este caso la deconstruye de una manera muy interesante. Entonces sería genial que lo buscaran y lo escucharan después cuando puedan. Así como hay otras cositas por aquí interesantes que pueden también ser útiles, ¿no? Un poco para los que les gusta anotar las cositas que les recomiendan. Digamos que ahí están películas como La Sociedad de los Poetas Muertos, una película muy buena, también se las recomiendo mucho, es también muy pedagógica, entonces muy recomendada.
algunas, Sí, ese es un en clásico, ¿no? algunas películas. Esa película es muy clásica acerca de la creación poética. Digamos que, digamos, el artista que le estábamos leyendo al comienzo de la sesión, que es Constantino Cavafis, también es muy, muy recomendado. Eh, Personalmente me gusta muchísimo y si me preguntan sobre poesía, la verdad es que no lo dejaría de recomendar. No sé si ustedes también quieren compartir alguna muestra artística, quieren compartir algún poema, quieren decirnos algo de algún artista que les haya llegado. Bueno, continuamos. Entonces, eh, para iniciar, digamos que esta parte sobre el relato, me gustaría iniciarla, si Cosque lo permite, con la voz de los carroñeros de momento. Pues era un espacio que estaba más adelante, pero creo que podemos irlo diseccionando. Entonces, Claro, adelante. perfecto. Entonces, voy a colocar uno de los audios de nuestros carroñeros que participó para dando su opinión, digamos, acerca de la diferenciación entre relato y poesía para esta sesión. Entonces, aquí está nuestro carroñero, se llama Jorgín Pecador. Va. Yo, como mago conquistador de mundos, más que poemas o cuentos, lo que escribo son hechizos. Los hechizos son un tipo de relato que puede estar dentro del género narrativo o lírico y moverse libremente entre ambos, pero cuya única característica es la capacidad de hacer sentir, la capacidad de transmitir emociones, la capacidad de hacer que aquel que los escucha o lee pueda enamorarse, pueda reconocer su enamoramiento, pueda amar. Pues ese es el motivo último de la escritura, al menos en mi opinión. Vale. Y aquí uno de nuestros carroñeros pues coincide con esa visión de Borges de la creación, ¿no? De la expresión, de esa expresión, de más que relato, más que poema, es expresar, digamos que ese juego que estaría involucrándonos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es un relato? Mm, bueno, yo pienso que, como estábamos hablando hace un momento, eh, la poesía se encuentra ligada a ciertos cánones, a ciertas estructuras y digamos que a ciertas limitaciones, por decirlo de alguna manera, porque no son una limitación. Pero el relato no tiene, digamos que esos límites o no tiene esas barreras. De manera que un relato, como dice Jorge Impe, puede tener un poco de lírico también, puede llegar a tener un poco de rima, llegar a tener un poco de ritmo, puede llegar a tener un poco de todo lo que puede ser la poesía clásica, porque no intentamos desconocer todo lo que es, digamos, el valor y la belleza de lo que es lo clásico, sino que también es una herramienta que pues, nos permite alimentarnos y es una relación que es recíproca y el relato se alimenta también de esas estructuras clásicas. Entonces, el relato, a diferencia de la poesía, principalmente no se encuentra ligado a una estructura específica. De manera que una persona que quiera escribir un relato lo puede hacer sin preocuparse, digamos que de estar de acuerdo con algún cano, con alguna forma, algún grupo o alguna, digamos, estructura gramatical, por ejemplo. Ahí es de destacar también que el relato tiene tiempo y lugar, ¿no? O sea, tiene sí, un tiempo sí, un tiempo y un lugar. A diferencia, digamos, canónicamente con la definición de poema. Porque entonces desde la academia el poema se define como un artificio del lenguaje, sí, sí, que busca expresar un sentimiento. Pero entonces a diferencia del relato, el relato sería, digamos, ese artificio del lenguaje ubicado en un tiempo y en un espacio, ya digamos sin esas pretensiones de las que hablaba Goske, ¿no? Digamos que más academicista. Bueno, listo. Más allá,
Más allá de las palabras, quiero darle vida a un relato que escribí ya hace algún año, algunos años, la verdad no recuerdo hace cuánto, y pues que personalmente en su momento me sentí muy identificado con él y siempre me pasa lo mismo, digamos que yo me encuentro con el relato o con la poesía o con el arte en momentos específicos, no siempre, digamos, como estábamos hablando, el creador tiene que estar inspirado por las musas, sino que uno en un día cualquiera, en un día de un partido, en un día de un chico de billar, en un día en el centro, es en esos días cuando uno se encuentra con el relato o cuando uno está, no sé, con una persona especial, uno también puede llegar a suscitar algunas ideas y después plasmarlas en el papel, ¿no? Entonces, creo que, como decíamos al principio, las pasiones son la principal fuente de la expresión artística y entonces, pues el relato también lo que busca es como que la gente se atreva un poco más y se desligue, digamos, como de esos límites. Bueno, dice así: cada día menos humano y menos rumbo. En la desobediencia sobre ruedas, el mismo camino no acostumbro. Ser donde no hay nada no es fácil, tampoco un delito. Vivir en caída libre sin sospechar es una tentativa de exilio infinito. Al buen poeta le es fácil el centro, le conoce como a sus Nike, sabe de sus rotos y rayones, viviendo sin requisas y sin la calle principal. En los charcos se reflejan y por los andenes van, escampando las nostalgias en la emparamada ciudad. Me cambié la vasca y el cielo se rompió. Sabía que era lo único que tenía seco, sin contar el corazón. En la ciudad del agua, donde todo se cae y ya, la noche acelera. El poema, el relato, lleva por título Menos humano. Me gusta, no lo había escuchado. No le había escuchado ese relato, me gusta, bueno. Y bueno, de esta parte, en este momento entonces decidimos pues mostrarles nuestras voces y mostrarles un poco también de nuestros relatos, ¿no? Entonces pues ahora leeré el mío. María Montaña se llama. Después de fumarse un blunt, María Montaña empezó la cuesta arriba hacia el Alto del Vino. Su peso ligero le permitía escalar sin mayor esfuerzo la adversidad del desnivel. Y la fuerza en sus piernas hacía cómodo cada pedalazo que llevaba su humanidad hasta arriba. Nadie podía seguirle el ritmo porque María Montaña siempre quería ir más allá. Hubiera sido buena corriendo un tour, una vuelta o un giro. La montaña se cubría de nubes y niebla mientras María subía. En su mente se configuraban ilustraciones mágicas que le entretenían el camino. Pedalazo a pedalazo, subiendo al alto, en una de las curvas observó las nubes tan cerca que creyó poder rodar sobre ellas. Sin pensarlo demasiado, se dejó salir en la curva y voló directo hacia la nube, en la cual cayó cómodamente. Sus ruedas se mantuvieron rodando por la inercia de la velocidad, lo que le permitió no detenerse. Quien a los cielos habría orientado su mirada hubiera podido ver a María Montaña rodando entre nubes. Una historia que nadie le creyó nunca. Vale. Muy bueno, muy bueno. Vale, entonces lo que yo quería rescatar, digamos, o resaltar de este relato es lo que nos permite un relato. O sea, en esta ocasión el relato nos permite saltarnos, digamos, que las esferas de la lógica y ilustrar escenarios mágicos que sí, es eso, como la ilustración de escenarios mágicos y las herramientas o la capacidad que tiene la misma literatura para, digamos que crear lo que uno tenga en la cabeza, desde que uno lo pueda poner en las palabras, ya las posibilidades son infinitas. Entonces es eso, es esa salida de la realidad hacia lo mágico lo que destaco también de la creación en los relatos y pues ya digamos que
hay autores, digamos, muy trascendentes alrededor de esa figura de lo mágico, del relato mágico. Y en este caso quise destacar a Julio Cortázar. Pero entonces antes de poner el Digamos que audio, exacto, ¿qué tiene que para decir Julio? Cortázar, digamos que además de pues aportarnos desde su punto de vista cuál es la distinción principal entre poesía y relato, también se toma la tarea de construir muchos relatos y tiene audiolibros muy, muy buenos que ustedes pueden escuchar en los que él habla directamente al oyente y digamos que mientras va hablando permite que uno se haga la idea realmente de que está acompañado de Julio Cortázar, mientras que como él dice, lo separa una barrera de tiempo y espacio, mientras él está allá en París, mientras está cayendo nieve, nosotros estamos acá en Colombia escuchándolos, pero se toma también el atrevimiento de romper esa barrera un poco y se atreve a ser el acompañante de la persona que esté dispuesto a escucharlo, muy recomendado Exacto. antes de que pues escuchemos la referencia de Cortázar. Exacto, exacto. Y un punto muy valioso que se me acaba de ocurrir ahí con lo que acabas de decir es eso, como esa transposición que tiene la virtualidad para traernos a la voz de Cortázar y que suene tan fresca y que suene casi al lado como si lo tuviéramos al lado. Ese es como un valor muy agregado que tiene Cortázar en las redes y en la virtualidad, que su propia voz esté narrando sus propios relatos y sus propios poemas. Lo tiene YouTube y está él ahí hablando. Entonces, eso es muy destacable y aprovechable sobre todo para buscar y encontrarse con esos relatos. Entonces, sin más, voy a poner la perspectiva de Julio Cortázar sobre esta diferencia entre poesía y cuento o relato. Y bueno, que lo diga mejor él en sus palabras, ¿no? Va. Te has referido en otras ocasiones a que los cuentos se descuelgan como monos sobre vos, mientras que las novelas sí responden a una organización mucho más meticulosa. En tu caso faltaría, creo, sumarle a esos ejercicios tus pasos a la poesía, a lo poético. Quisiera dejar de lado, por supuesto, la rigidez de las etiquetas y que comentaras esos traslados de una modalidad a otra. Son traslados de los que yo no tengo demasiada conciencia, afortunadamente, porque eso me da a mí mismo una porosidad personal frente a lo que hago. Me ha sucedido muchas veces sentarme a la máquina, yo escribo en general a la máquina, con la vaga idea de un cuento, de la que solo se me daba una primera frase o algunas palabras que hacía pasar a la máquina un poco para ver luego visualmente cuál era mi propia reacción. Y en ese momento sentir que lo que acababa de escribir era en realidad el primer verso de un poema. Y entonces haber continuado hasta terminar ese poema. Puede haber sucedido lo contrario también. Me pasó una vez, por lo menos tengo memoria de una vez, de haber visto o sentido muy claramente el comienzo de un poema, que resultó ser el comienzo de un cuento. Esa primera frase se articuló con una segunda y ya era prosa, ya no tenía nada que ver con la poesía. De modo entonces que el salto de un medio al otro no se me da a mí como genérico, ¿no? Eso debe venir un poco tal vez de mi odio a todo lo que es etiquetas o clasificación. Y que creo que se ve bien en lo que yo llamo los libros almanaque, en donde se va saltando de textos en prosa a poemas, de ensayos a pequeños relatos y así sucesivamente. Esa noción de juego en la escritura, y cuando yo hablo de juego hablo siempre muy en serio del juego, como hablan los niños, porque para los niños el juego es una cosa muy seria. No hay más que pensar, cuando éramos niños y jugábamos, los que nos parecían triviales eran los grandes, cuando venían a interrumpirnos. Nuestro juego era lo importante, y la literatura es también así, es lo mismo. En el sentido de juego.
Genial, ¿no? Un genio escuchar a este señor, realmente muy destacado lograr em, centrar su voz en esta etapa contemporánea. Entonces, em, es eso, ¿no? Él también marca también no le gusta tener esa diferencia entre poesía y relato, ¿no? Porque él mismo dice que se le ocurre una frase y que esa frase puede surgir y puede convertirse en una prosa que se convierte en un cuento. Entonces él solo escribe, solo expresa también, según pues lo que entiendo, expresa, digamos que expresa sin una etiqueta, buscar sin etiquetar si lo que escribió es un relato, o es un poema, o es un cuento, o es una novela, sino que él escribe lo que digamos puede ser una idea o algo que puede ser valioso. Entonces lo escribe y luego le pone la etiqueta, luego dice a ver si es, que la gente diga si es poema, poesía o cuento o lo que sea. Es muy rescatable ahí. Vale, entonces ya estamos terminando ya con Digamos esta que sesión. alrededor de Julio Cortázar son muchas cosas las que se pueden decir, ¿no? Como lo estábamos diciendo, intenta romper esas barreras que existen entre el tiempo y también entre la distancia, dándonos muchas herramientas que nos ayudan también a construir diferentes procesos también en la educación. La idea siempre de esto es como también llevarlo a ámbitos educativos para poder orientar al maestro, poder dar herramientas que le permitan, digamos que, desarrollar clases más dinámicas o digamos que le permita también orientar bajo otros sentidos o tener, digamos, procesos. Desde el arte se puede llegar a hacer procesos muy enriquecedores y todas estas herramientas pues nos permiten encontrar diferentes formas de relacionar nuestra clase con la expresión artística. Vale, vale. Digamos que cuando, cuando hablamos de relato y cuando hablamos de cómo nos quita todas estas formas, digamos, en cierto sentido, que son un poco restrictivas, nos permite encontrar que nosotros también podemos llegar a ser artistas. También tenemos que entender que, como lo vimos en el desarrollo de las sesiones del Rincón Carroñero, la expresión artística siempre ha respondido, digamos que, a las situaciones del contexto, siempre ha respondido, digamos que, a las necesidades de las personas que se encuentran en él inmersos. Entonces veíamos, por ejemplo, cómo nacen algunos movimientos musicales, cómo llegan, digamos, a desarrollarse ciertas posturas artísticas a través de movimientos sociales. El paro nacional es una muestra de todo lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, todas esas formas de expresión artísticas eh, dan cuenta, digamos que, de la actualidad, porque el arte es un fenómeno que da cuenta de que, pues obviamente, es fiel al contexto histórico, sociopolítico. Por ejemplo, el paro, como les digo, es un claro ejemplo. Hay diferentes marchas, reuniones, han hecho muchas invitaciones para hacer creación artística, para hacer pintura. Entonces el arte también se constituye como una forma, digamos que uno de reconocerse a uno mismo, entender que uno también puede llegar a ser, eh, digamos que artista en ese sentido y también de reconocer el contexto, de relacionarse de una manera más enriquecedora y reconocer en el contexto, digamos que las herramientas para llegar a constituir cualquier forma de creación artística, así como estábamos leyendo la cicla, puede ser una herramienta y de ahí pueden hacer expresión artística del día a día, de la habitualidad, es donde viene el arte. Entonces hay que entender, digamos que desde esa perspectiva también intentar vincularnos de diferentes maneras con esos procesos artísticos. Exacto. Entonces, la idea es vincularnos con estos procesos artísticos, pero Está silenciado el micrófono, está diciendo algo. sí, ya. Pero entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué vincularnos con estos procesos artísticos? Entonces, Bueno, escribir relato o poesía no se le no escucha a para. Pipe si está diciendo algo, creo que se silenció el micrófono. No, pues yo lo veo ahí Seguimos ahí desactivado. con el desarrollo de la sesión, Pipe, y la diapositiva.
Ya para dar paso, digamos que ya el proceso de cierre de nuestra sesión por el día de hoy, sin antes agradecerles obviamente que pues hayan asistido, que hayan sacado el espacio, el tiempo y pues que hayan podido, que hayan hecho digamos un poco la reflexión entre la distinción de estas dos categorías, entre lo que es poesía y lo que es relato y les permita también digamos que impulsarse un poco hacia la creación artística si lo desean. Pues precisamente esa es la invitación que queremos hacer y es pues que ustedes lleguen a la creación artística también, que intenten hacerlo desde ustedes mismos, desde lo que les gusta, si sea poesía, sea pintura, sea lo que sea. Entonces, hacer esa invitación cordial para todos ustedes y precisamente alrededor de de este tema que estoy tocando, va a ser nuestra última reunión del Rincón Carroñero, la cual va a ser el martes, y será el arte como símbolo de resistencia. Entonces busca, digamos que orientar todos esos procesos artísticos, todas esas muestras artísticas que se han venido desarrollando en el paro nacional y que históricamente han sido parte, digamos que de muchos movimientos sociales. Entonces, pues, mil gracias por asistir y los esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que pasen una muy buena noche. Gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias.